Buenas tardes, noches con todos y todas. Mi nombre es Anita Mora. Hoy me acompañan Eloy Basantes, hijo de Fausto Basantes, Carlos Játiva y Eduardo Puente. Para mí es un gusto y un honor poder compartir este espacio con ustedes. Les agradezco la invitación a CENIMPU y a Quepuchicas. Ya luego les voy a contar de qué van estas dos organizaciones, pero quería comenzar un poco explicando la importancia de estar aquí el día de hoy, particularmente en la Universidad Central del Ecuador y en esta facultad en donde Fausto fue dirigente estudiantil justamente. Y bueno, por eso también gracias a la Universidad Central, ¿no? Espero no olvidarme de todo, pero justamente para eso están aquí mis tres acompañantes y Eloy, que particularmente él va a ser quien haga esta introducción de su padre, de la vida de su padre, más distendidamente. Quisiera nada más decirles e invitarles a que esta lógica sea una lógica de conversación. Un poco, y yo viéndolo desde fuera y desde mi militancia, que justamente estudié aquí en la Central, estudié Derecho en la Central, me gradué de aquí, me involucré en la militancia estudiantil y pues bueno, sigo hasta ahora haciendo política y para mí, como les digo, es un gusto tratar el tema de ABC este año de memoria, ¿no? Que es un poco el tema de recobrar la memoria histórica de lo que ha pasado y de lo importante que es el movimiento en estos tiempos de dictadura, ¿no? En estos tiempos tan complejos de gobierno fascista que vivimos. Ahora voy a, y bueno, contarles en realidad a todos quienes y a todas quienes están aquí y a quienes nos acompañan en la transmisión, que este es un podcast, es conversar básicamente de quién fue Fausto Basantes y tratar de entender todo lo que fue ABC, de lo que implicó particularmente para Fausto Basantes esta militancia, ¿no? Bueno, ahora sí, como les decía, voy a contarles y agradecerles también, primero a Quepuchicas, Medio Digital. Quepuchicas, conversábamos antes con quienes fueron parte de Quepuchicas, la revista, en el 86, y nace a partir de esta expresión ecuatoriana, ¿no? De Puchicas. Y comienza a ser una expectativa, ¿no? En años de dictadura, en años de gobiernos también fascistas, y bueno, en el 86 nace el primer número de esta revista, que bueno, solo tuvo 2 números, pero fue un medio importante para ABC. Y ahora está recobrando su vida en la tecnología y en estos medios digitales como los canales que tenemos ahora, TikTok, Instagram, Facebook, demás. A ellos primero gracias. Y también a CENIMPU. CENIMPU es el Comité contra la Impunidad, ¿no? Contra la no impunidad. Me han dado un papelito solamente para leerlo y mantener esta pequeña formalidad. CENIMPU es un grupo de trabajo multidisciplinario establecido con el fin de convocar la concertación de esfuerzos para levantar el velo de impunidad que cubre una gama entera de arbitrariedades y delitos, especialmente los cometidos al amparo del poder institucional vigente, sea este de carácter público o privado. Entendemos, bueno, entienden también los compañeros que la impunidad va estrechamente de la mano con la carencia de memoria histórica y de una sociedad, de sus procesos políticos y económicos que dan forma al diseño institucional que rige la multiplicidad de interacciones sociales a nivel macro y micro. Gracias a CENIMPU y por haberme tomado en cuenta también. Bueno, ahora sí voy a comenzar. Yo solamente quería hacer un pequeño, digamos, antecedente histórico de lo que pasó en esos años y solamente por contarles que ABC, digamos, nace en estos años o a partir de una fuerte crisis que se vivía al retorno, entre comillas, de la democracia, ¿no? Saliendo de esta dictadura, que no fue tan así, que justamente a inicios de los 80 el Ecuador vivía una grave crisis de todo tipo. Y a partir de estos jóvenes indignados se comienzan a reunir y comienzan a militar.
y particularmente en el gobierno de Febres Cordero, comenzando en el 84, comienza una imposición de mano dura, que es lo que llamaban en esa época y lo que se sigue llamando, ¿no es cierto?, en torno a toda esta ola de gobiernos, como lo decía, de fascistas, con una represión increíble, y es así que comienzan a capturarse y bueno, a torturar y a perseguir a los compañeros de Alfaro Vive Carajo, que bueno, nace en su ideología de justamente seguir al alfarismo, ¿no? Eso solamente, digamos, por hacer este contexto. Ya, como les decía, Eloy nos contará, y los compañeros mucho más, incluso de viva voz, ¿no? Y bueno, me acompañan, como les decía, Eloy Basantes, Carlos Játiva y Eduardo Puente. Sin más, y agradeciéndoles nuevamente, tenemos algunas preguntas preparadas para nuestros invitados el día de hoy. El chiste es ir conversando, y pues nada, sin más, darte la palabra, Eloy. Perfecto. Bueno, no sé si cambiamos, creo que están mejores. Bueno, muchas gracias. Yo igual, primero agradecerles por aceptar la invitación, por venir a conversar de mi papá. Y yo quería hacer una muy breve introducción sobre él y que podamos, a partir de esto, también ir conversando e ir generando las ideas de lo que pasaba en esa época, ¿no? Entonces, bueno, primero quiero invitarles a un viaje profundo, íntimo y necesario. Un viaje que empieza en un rincón frío y hermoso del Carchi, en Julio Andrade, donde el 16 de febrero nació Fausto Basantes, mi papá. Él creció entre montañas y entre tierras productivas, en una familia que entendía que la educación era la herramienta más poderosa para abrir caminos. Mis abuelos, gente sencilla, firme, exigente, impulsaron siempre a sus hijos a estudiar, a esforzarse, a soñar más lejos de lo que cualquier frontera pudiera permitir. Desde niño, mi papá mostraba un brillo distinto. Fue abanderado en su escuela y destacaba por su palabra y su liderazgo natural. De su infancia sé poco, realmente muy poco. Son historias que nunca escuché de su propia voz. Y quizá por eso es que este momento también es un intento de reconstruir junto a ustedes lo que a mí también me falta. Lo que sí sé es que el sueño de mis abuelos los trajo a Quito. Primero a mis tíos y luego a toda la familia. Y sé que cuando mi papá rindió su examen de ingreso al Colegio Mejía, sorprendió incluso al rector por sus respuestas. No podían creer que este joven tan preparado venía de una escuelita de un pueblito de Carchi. Ahí empezó otra etapa, la del joven que se forma leyendo la historia de su país, indignándose ante las injusticias y entendiendo que el silencio nunca cambia. Nunca cambia nada. La del dirigente estudiantil que organizaba, debatía, soñaba con un Ecuador distinto. Y también la del militante que más adelante se convertiría en comandante de Alfaro Vive Carajo. Y este año, justamente, se cumplen 40 años de su asesinato. Y del asesinato de otros compañeros en operativos policiales y militares que formaron parte de la maquinaria represiva que en distintos países de la región actuó bajo la lógica del Plan Cóndor. Un sistema que persiguió, desapareció, encarceló, torturó y asesinó a miles de personas solo por pensar diferente, por organizarse, por querer transformar sus realidades. Es una historia dura, una historia que afectó a miles de familias, una historia que algunos quisieron enterrar para siempre. Pero aquí estamos para impedir que eso ocurra. Hoy nos acompañan las dos personas que caminaron junto a Fausto en esa época, Eduardo Puente y Carlos Játiva. Ellos nos ayudarán a reconstruir esa parte de la memoria colectiva que, aunque intentaron arrancarla, sigue viva en quienes no olvidamos. Y de esa forma, quiero invitarles a conocer a Fausto Basantes, el estudiante, el dirigente, el soñador, el hombre que luchó por un país distinto
y también mi viejo, a quien yo tampoco pude conocer. Y de esta forma quisiera pasar como a esta primera pregunta a ustedes y saber qué pasaba en esa época, cómo funcionaba, qué estaban haciendo ustedes, cómo conocieron a Fausto, qué era lo que creen ustedes que motivaba a la juventud y a esos niños o a esos jóvenes a involucrarse en la política del país y a generar y a comprometerse con un cambio tan radical como el que se propuso en esa época. Bueno, primero le agradezco la invitación a las dos entidades que convocan a este conversatorio que debe estar marcado por la informalidad. Fausto tampoco es que quería mucho formalismo, ¿no? Más bien la informalidad. Y yo quiero primero empezar por el tema que tú habías señalado, el tema de la memoria. La memoria definitivamente es enemiga de la derecha. La derecha busca acallar, busca invisibilizar, busca esconder y destruir la memoria. Y eso es evidente, ¿no? Cuando existió una disposición de la Corte Constitucional para que obligatoriamente se ponga el Museo de la Memoria, el actual gobierno, a través del Ministerio de Cultura, decidió que el mejor lugar para el Museo de la Memoria era el sótano del Ministerio de Cultura, cuando se pedía que sea en el lugar donde se cometieron las violaciones a los derechos humanos en el antiguo regimiento Quito. Y sobre eso se hizo una demanda, y yo incluso presenté un amicus curiae para apoyar. Se logró definitivamente, pero hicieron un mamotreto del Museo de la Memoria que denunciamos, inclusive ahí en el mismo Ministerio de Cultura. Y esa es una pelea que sigue, que hay que seguirle dando, porque, como digo, a la derecha no le interesa la memoria, quiere invisibilizar, quiere destruir. Y este acto que estamos haciendo hoy es realmente un homenaje a la memoria histórica, a la memoria colectiva, de jóvenes luchadores que fueron capaces de algo que difícilmente la sociedad entiende: luchar hasta ofrendar su vida por sus ideales. En esos años, Eloy, la juventud de alguna manera estaba efervescente porque estábamos siendo testigos de varios hechos. Yo recuerdo, y Carlos también, la masacre, por ejemplo, de obreros en Asta. Eso marcó a los que éramos jóvenes en aquella época, el ver que, según el gobierno, la dictadura, ¿no?, fueron 20 obreros que se suicidaron prácticamente, que se lanzaron al canal que estaba alrededor del ingenio, ¿no?, cuando en realidad investigamos nosotros, y fueron más de 100, fueron 120 obreros asesinados. Incluso hay la presunción de que varios de esos cuerpos fueron lanzados al horno y fueron prácticamente quemados. Ese tipo de cosas, por ejemplo, sí nos marcó. Pero ya venía desde antes, desde cuando éramos muy guaguas, ¿no? Muy guaguas. Yo recuerdo cómo fue el tema del asesinato a Milton Reyes, por ejemplo, a Rafael Brito Mendoza, a René Pinto, que justamente de acá al lado, que era el Centro Ecuatoriano Norteamericano, un francotirador le disparó a René Pinto, que era un militante del MIR, que estaba pasando por la imprenta de la Universidad Central. Desde aquí se mataba estudiantes, desde el Centro Cultural Ecuatoriano Norteamericano, que funcionaba precisamente junto a la Facultad de Administración. Entonces, claro, estábamos marcados porque habían desaparecido jóvenes dirigentes estudiantiles que habían sido torturados. Rafael Brito Mendoza, dirigente, si no estoy mal, del Partido Socialista, joven, dirigente de la FEU en Guayaquil, apareció su cadáver en la chocolatera en Salinas, amarrado las manos. En la turbulencia del mar salió el cadáver, y esa era la época de veras privadas. Es decir, desde muy niños nosotros estábamos viendo que esas cosas pasaban. Además, recordemos, bueno, Carlos no sé recordar, pero recordemos
lo que fue el impacto de la muerte de Che Guevara. Vos de los muy guapos. Pero yo recuerdo que yo veía en Vistazo, en la revista Vistazo, en esa época todavía leía esas revistas. Y claro, era un asunto así que yo salía desde la escuela y veía que los jóvenes universitarios y jóvenes secundarios corrían gritando Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Era la guerra de Vietnam. Entonces, toda esa serie de cosas van marcándonos, ¿no? Van marcándonos para entender por qué, por ejemplo, algo que recuerdo que contábamos, que nos iniciamos muy jóvenes en la militancia política. Nos iniciamos a los 14, 15 años. Algunos incluso 12, 13 años ya empezaban a militar, desde muy guaguas. Entonces, ese era el contexto en el que estábamos. Y por eso el compromiso militante, el compromiso político desde muy jóvenes, nos llevó a militar. En nuestro caso, en el MIR, primero formando el PRE, que nace en el Colegio Mejía y en el Luciano Andrade Marín. Ahí nace el PRE, las primeras células del Frente Revolucionario Estudiantil, a las que obviamente Fausto va a estar, y no solamente va a estar, sino va a dirigir también. Y luego ya en el proceso, así muy ligeramente hablando, ¿no? En la universidad, yo me voy a psicología. Bueno, yo soy 2 años mayor que Fausto, entonces cuando yo estaba en sexto, Fausto estaba en cuarto. Y claro, en cuarto curso yo recuerdo claramente que veía que la gente subía por la, no sé, los que conocen el Colegio Mejía, el internado es un edificio que queda atrás del patio principal, y la gente subía. Entonces yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Era el Fausto que estaba hablando. Era el Fausto que estaba hablando, estaba convocando a la gente. O sea, eso de liderazgo natural que parece que tú señalaste, efectivamente tenía un liderazgo, tenía un carisma que la gente le seguía al Fausto. Y claro, era joven, pues obviamente, y algún rato recuerdo que había una reunión donde íbamos me parece que era como a supervisar algún tema de una célula, y el Fausto nos llegó. Entonces, estamos preocupados, ¿qué pasa con el Fausto? Y fuimos por ahí, por Chimbacalle, por abajo, por donde vivían. Y resulta que el Fausto estaba en una fiesta juvenil, y claro, nosotros llegamos por la ventana y estaba bailando, ¿no? Entonces me acuerdo que el compañero dirigente, que no voy a decir el nombre, me dice, pequeño burgués, vamos, ya hemos de llamar la atención, y nos fuimos. Eso me acuerdo clarita, ¿no? Bueno, esas son cosas que explicarían un poco el tema de cómo nos iniciamos. No sé si Carlos. Gracias. Agradezco a las 2 organizaciones que tuvieron la gentileza de invitarme. A Sanimbu, que es una organización histórica, y a Tepuchicas. Cuando intentaba resolver la inquietud principal, la que me propuso Eloy, quién fue Fausto Basantes en los años 70, en los años 80, no encontré, después de haber revisado incluso documentos personales, no encuentro mejor respuesta que una nueva pregunta. ¿Quién fue Fausto Basantes en esos años? ¿Cuál fue el Ecuador? Un poco a ello se ha referido Eduardo, y me parece que contribuye a responder quién fue ese Fausto Basantes. Una vivencia que yo tuve, que es la primera vivencia política que tengo. Fausto nació en el año 60 y él nació en el 64. Yo estaba en primer curso, él estaba en quinto y era vicepresidente del Consejo Estudiantil de Puerto Mejía. Y estábamos en el edificio de los Cachorros, en el edificio sur. Cuando, a las malas, Ricardo Merino, que era el presidente, y Fausto Basantes entran. Era un 19 o 20 de octubre de 1977, Fausto tenía 17 años. Y 2 días antes de la fecha en que irrumpen en el edificio sur, se produce la masacre de Astra a la que tú te referiste. Lo que yo recuerdo del Fausto es mi primera claridad política que logro tener. Sí, en las noticias, pese a que el gobierno intentó ocultar el hecho, en las noticias estaba claro. Los muertos eran 23, teníamos 106. En cualquier caso, había una masacre. Y la gente estaba indignada porque no tenía información
y porque algo quería hacer. Y el Fausto llega, se sube en el muro, en el viejo muro del edificio sur, y comienza a hablarnos de lo que pasó en Astra, de cómo los obreros y las obreras y sus familias se tomaron el ingenio azucarero para hacerse más fuerte ante la embestida policial. Ellos recibieron una orden, la policía, sin contemplaciones, a como de lugar, tenían que ser desalojados, y fueron desalojados, a sangre y fuego. Y el Fausto decía, pero respondámonos por qué. Yo tenía 13 años, no entendía mucho lo que pasaba, cautivado por la palabra, cautivado por el gesto y la oratoria del Fausto. Respondámonos por qué. No tenía la más mínima respuesta yo en ese momento. Pero él comenzó a darnos a todos nosotros una respuesta. Y nos habló de la dictadura y del anhelo de democracia. Sí, de que los obreros no solo pelearon por su salario y por tener un poco de las regalías del azúcar, sino también por retornar a la democracia. Estábamos hartos de 7 años, al final fueron 9, hartos de ese momento de 7 años de dictaduras, y que no había sido solo esa matanza, sino muchas otras a las que ya se refirió Eduardo. Enseguida los inspectores, fundamentalmente el inspector general, de apellido Fuel, salió y lo que buscaba era detenerlo. Y en una reacción impresionante de todos nosotros, lo que hicimos fue abrazar al Fausto. Era abrazo tras abrazo, tras abrazo, tras abrazo. Estaba realmente cercado, realmente protegido por todos los pastores. Y así lo llevamos hasta la puerta y de allí pudo salir hacia el edificio. Esa es la primera claridad política que yo tengo del Fausto. Luego ya lo vi en las reuniones del Consejo Estudiantil, que él, cuando no estaba el Ricardo Merino, las presidía. Y me parece que cuando yo afirmo quién fue Fausto Basantes, cuál fue el Ecuador de la época, es exacto. No se le entiende el Ecuador sin el Fausto, y esto no es ninguna exageración. Al menos en Alfaro Uribe no se puede entender ni esa época, ni ese momento histórico, ni el Ecuador sin el Fausto. Y al Fausto no se le entiende ni su pensamiento, ni sus actitudes, ni sus valores, ni su sacrificio sin el Ecuador de esa época. Al Fausto le dolió el Ecuador de esa época y toma una decisión. Estaba yo hablando sobre Roberto Regalado, otro compañero, con compañeros del Colegio Benito Juárez, y me preguntaban, ¿qué puede haber tan de distinto entre ustedes, su época y la nuestra? Es decir, nos hablan de una guerra que se llamó de los 4 reales, o sea, se tiraron a matar por 4 centavos, por 40 centavos. Se tiraron a matar por eso. Desde esa época no se les entiende. Les dolía tanto la cosa, eran tan pobres en sus casas, porque aquí el gobierno toma un conjunto de decisiones y no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Y yo les decía, de pronto nos dolieron las cosas de otra forma, de pronto había un nivel de conciencia social en general, un nivel de compromiso personal, distintos, ¿sí? Pero no maltratemos la historia. Aquí hay algo que angustia. Este gobierno es bastante parecido al de Febres Cordero. Hay unas ausencias que marcan las diferencias totales. El movimiento indígena y Alfaro Uribe Carajo. Ausente en la época de Febres Cordero el movimiento indígena con la fuerza que tuvo luego, sí, y ausente un Alfaro Uribe Carajo con la fuerza que tuvimos nosotros en esa época. Y les decía a los compañeros estudiantes del Benito Juárez, el problema es, yo creo que leer los acontecimientos, cada acontecimiento que pase. Y aquí, permítanme, recuerdo, porque de ese primer hecho, fue un conjunto de hechos, ya luego yo no milité, era muy guagua, muy guanga, pero luego me involucro con Alfaro Uribe Carajo. Yo no sabía que era Alfaro Uribe Carajo, yo pensé que seguía siendo mío. No, ya no era. Era Alfaro Uribe Carajo, que no decía absolutamente nada y que si se le confundía con el mío, estaban guardando su clandestinidad. Y como capacitador de un grupo del colegio, entre los que estaba Jorge Yepes, Sidra Martínez, un montón de gente así, bonita, ¿sí? Asoma Fausto Basantes. ¿Sí? Eso me permite a mí, cuando Eloy me dice cuál fue el pensamiento político de Fausto Basantes. Es una cosa muy difícil. Quizás se podría responder con más facilidad, no sin dificultades, pero con más facilidad. ¿Cuál fue el pensamiento político de Ricardo Jarrín?
Pero de Fausto Basantes, pero de Jaime Vascones, es como complicado, porque no lo hemos reflexionado. Y porque no tuvimos, como vivíamos de rebelión en rebelión en esa época, haciendo más que diciendo. No tuvimos ningún cuidado en guardar nada que no sabíamos que la historia iba a terminar siendo la que fue. ¿Cuál es el pensamiento político de Fausto Basantes? A mí me parece que Fausto, pero no solo él, porque el pensamiento político de Ricardo no es el de Ricardo solamente. Es el de Ricardo, de Fausto, de Hamed, el de Roberto Regalado, el de todos, el de los que quedamos vivos incluso. No hay un pensamiento político del Fausto. Todavía no tuvieron tiempo para destacar personalmente para uno poder identificar, sociológicamente el pensamiento político de Fausto es este, filosóficamente el pensamiento político de Fausto es este. No hubo esa posibilidad. Años después es que uno puede decir, Fausto para mí, y habiéndolo reflexionado muy bien, implica la transición de una concepción rica como el marxismo. Fausto tenía influencias claras del marxismo, su formación era clara desde el marxismo. Es la transición desde el marxismo a la radicalidad democrática. Tuve la suerte de ser capacitado por él, que se llamaba compañero capacitador. Entonces, las discusiones que teníamos en torno a lo que le pasaba al país coyunturalmente, a lo que quería como objetivo Alfaro Uribe, a los libros que pedía que se lean, a los resúmenes que uno tenía que darle, generaban unas discusiones terribles. Y lo que uno no entendía en primer lugar es cómo una organización político-militar, como él la definió, hablaba de democracia. Había inmadurez en el grupo que él estaba capacitando, pero era un defensor de la democracia en armas, que no era tan solo un discurso. Y él decía, estoy intentando escribirlo, y él decía, la democracia tiene un eje que nunca se menciona, es el eje económico, es la explotación del hombre. La primera democratización que tiene que hacer cualquier organización revolucionaria es la del sistema económico, la del aparato productivo. ¿Cuál es la fuente de la desgracia, del sufrimiento, de la vulnerabilidad? ¿Cuál es la fuente de la explotación? Es cómo manejas los recursos. Y esto tiene una sola solución, que es la redistribución de la riqueza. Por lo tanto, la democracia tiene que llegar ya a la economía. Una vez definida la democracia económica, que además está en mientras haya que hacer, nada hemos hecho, que el libro. Una vez definida la democracia económica, podemos hablar de la democracia política, pero también de la democracia cultural. Entonces, claro, el pensamiento político del Fausto es que piensa sobre la lucha de clases, que piensa sobre el Estado, que piensa sobre el poder. Y pensaba esto. Era un demócrata en armas. Cuando Alfaro Uribe Carajo se declara democracia en armas, una organización democrática en armas, uno le regresa a ver al Fausto y dice, sí, está absolutamente claro lo que quiere su organización, porque el Fausto es eso, un demócrata en armas. Y tan demócrata que los otros renglones, así muy gruesos de su pensamiento político, podrían tranquilamente ser. Discutíamos con él y le decíamos, ¿estamos aspirando a la toma del poder o no? Una revolución aspira a eso. Tengan en cuenta que estamos en el año 81, hace 2 años, el 79, los sandinistas triunfaron, se tomaron el poder. Estábamos motivados por todo eso. Él estaba enormemente motivado por todo eso. Y él decía, los sandinistas nos indican una característica fundamental de lo que sería la revolución, que es popular y que es unitaria. Y todos los que estamos aquí, que le conocimos, díganme si el Fausto no era el combatiente, el militante, el ser humano más unitario que tuvo la organización. Se metía en unas broncas con el Ricardo Carrín enormes en la mesa del comedor, la Carlita es Cristina, en unas broncas enormes, porque el Ricardo era más radical y pensaba siempre el Fausto en segundas oportunidades. Pero conversemos, pero déjame ver, pero es cuestión de hablar. Y toda la fe de depositar el Ricardo en él. No hay combatiente de Alfaro Uribe Carajo, no hay militante que pueda decir que el Fausto no fue el combatiente más unitario que el que pretendió siempre la unidad, el que logró incluso el consenso. Encontré entre unos escritos de Edgar Frías una afirmación que me parece bellísima, y es
Él es el creador, además, de las reuniones de mandos, de las reuniones democráticas de mandos en plena lucha revolucionaria contra Pérez Cordero. Y uno dice, estás enfrentado, te están matando, te están persiguiendo, te están torturando. El Fausto convocaba una reunión democrática de mandos. Era irse en contra del centralismo democrático que se planteaba desde las organizaciones de izquierda marxistas y hablar de una reunión democrática de mandos. Yo revisé un par de resultados de esas reuniones de estos días, ¿sí? Y realmente lo que busca él es, y allí llego a lo que me parece un tercer renglón del pensamiento del Fausto. El Fausto era un tipo que creía en el hombre nuevo, muy influido por el Che, muy influido por el Che, pero también muy influido por Ho Chi Minh, muy influido por toda esa gente que creía en el hombre nuevo. Al llegar incluso a hacer afirmaciones, no vamos a lograr hacer nada, ni siquiera luchar bien, si la lucha no se ha desarrollado adentro, y adentro no ofensivo. ¿Qué necesitas para eso? Él necesitaba poner en planos insurreccionales a la historia. Ahí estaba Alfaro, ahí estaba Montalvo, ahí estaba Vargas Torres. Él los ponía en planos insurreccionales, en perspectiva insurreccional a la historia. Y con una reinterpretación histórica te sentías distinto. Como decía Roberto Regalado, precisamente a partir de reuniones con él, quiero darle a patadas a mi profesor de historia, porque me habló de un Alfaro en el Colegio Mejía, me habló de un Alfaro que no existe en la práctica, el que existe es el que estamos descubriendo. Esa reinterpretación histórica le da al Fausto un pensamiento que la justicia para, apoyado en Alfaro, apoyado en el Che, apoyado en un viejo documento, Capricio tiene que acordarse, la moral burguesa, moral revolucionaria de Lemos, que era casi un documento, más del MIR que de Alfaro Vive, pero casi un documento obligado de lectura. Una primera Biblia, exacto. ¿Qué es lo que quería el Fausto de ahí? No quería ni el dogma, sí, ni el pequeño burgués. Sí, no quería eso. Ya le habían tratado bastante a él mismo de pequeño burgués por lo que había hecho. Nos trataban de pequeños burgueses cada y cuando cometíamos un error. Sí, a la condición de clase tan ambigua que decía Fausto de la pequeña burguesía, nosotros le echábamos la culpa de todo. ¿Ya? Entonces el Fausto decía, si es que no hay un hombre nuevo, como planteaba el Che, un hombre nuevo como el que es Alfaro, que pongámonos a pensar, le decía Jorge Yepes, pongámonos a pensar, Jorge, y Alfaro es un hombre nuevo. ¿Cómo carajo a fines del 19 logra semejante revolución si no eres un hombre nuevo, reinterpretas la historia, eres capaz de hablar con el rico y con el pobre? Con el terrateniente que explota, no. Para él es un carajazo. Pero con el que está de acuerdo con la redistribución de tierras hídricas, así. La ética, que es el resultado de este hombre nuevo, una ética nueva, es una de las posiciones claritas del mundo. Con dos virtudes. La primera, la honestidad. ¿Sí? Lo más horrible es todos los muertos son buenos, no hay muerto malo, no, la mierda. No estoy hablando de eso, ¿sí? Cuando hablo del Fausto. Lo que sí puedo decir, por mi vida, gracias a San, no sé quién, tuve la suerte de vivir unos meses con él en la clandestinidad, la ética del Fausto, la ternura del Fausto con su compañera embarazada, la ternura infinita que tenía con la cara, con los familiares, era impresionante. Todo eso hace el pensamiento político, a grandes rasgos, en duros renglones, en mal escritos renglones, pero está por hacerse. Ese era más o menos tu papá. Yo escuchándote, Carlos, tenía algunas cosas pensadas, pero creo que voy a preguntar lo que me va surgiendo como curiosidad. La primera, digamos, decirles que también una de las preguntas que ya respondiste es cómo era la militancia del Fausto, ¿cierto? Y la primera respuesta que me surge es radical, ¿no? Y con ternura, una de las cosas últimas que dijiste, que creo que también nos hace falta en estos tiempos. Y la otra, hablando de esta joda que le hacían de pequeño burgués, que decías, capaz preguntarles en términos un poco más distendidos, ¿cómo terminaban estas reuniones de militancia? Me da mucha curiosidad. ¿Cómo eran estos procesos, digamos, de reunirse, conversar? Les digo, ¿saben por qué voy a contar una anécdota?
teníamos asambleas en la organización en la que estaban, que duraban todo el día y al final uno terminaba muy cansado y finalmente nos emborrachamos algunas veces. Pero hablando de esta fiesta que contabas del algo, ¿no? Lo otro que también me surge como curiosidad a partir de este pensamiento político que decías, Carlos, es cómo hay este salto de la militancia estudiantil a formar y ser cabeza de ABC, digamos, uno de los líderes de ABC. ¿Cómo nace esta figura de Fausto en ABC? Tengo otras preguntas de clandestinidad, pero... Cuando te decía que Fausto expresa mejor que nadie, me parece a mí, un proceso de transición desde los estudiantes auxiliares de las luchas populares, si era considerado el movimiento estudiantil secundario, a ser la organización en armas que garantiza la democracia. Fausto expresa, Fausto dibuja, Fausto es ese proceso de transición. Es bastante simple. La izquierda estaba a finales de los años 70, al final del triunvirato militar de la dictadura, se ve obligado, tanto por el imperialismo norteamericano cuanto por el movimiento obrero, a entrar en un proceso de democratización, de retorno al régimen constitucional. En lo que tiene que ver con el movimiento obrero, era un movimiento obrero absolutamente fuerte, y claro estaba para la izquierda, que eran los obreros quienes tenían que dirigir la revolución. El proceso lo dirigían los obreros, ahí estaba la CEDO, la CEULS, la CTE, que luego irían más tarde, me parece, como nos han gustado, a formar el Frente Unitario de Trabajadores, vieja creación de todos los movimientos obreros. Pero el momento que vive Fausto es el momento de auge del movimiento obrero. Entendido así, y bajo el esquema anterior, de que el movimiento obrero dirige la revolución, entonces los estudiantes del movimiento secundario y universitario somos apenas en ese momento auxiliares de las luchas populares. Primer dato. Segundo dato. Alfaro vive el resultado también de desengaños, de desencantos y de desilusiones. Es decir, la izquierda retorna al régimen democrático con unas esperanzas puestas, con militancia puesta, olvidando unos contenidos más radicales con tal de que regrese el sistema democrático y ya las elecciones como que por sí mismas y por sí solas iban a arreglar los problemas nacionales. Regresó la democracia y no pasó absolutamente nada. Ahí hay un primer desencanto. Y le dije a León, a Jaime Roldós, y Jaime Roldós entra con un discurso, viene de un partido que se llama la fuerza de los pobres, la fuerza del cambio. Llega Roldós a la presidencia, y más allá de todos los gestos democráticos importantísimos que sí tuvo, en un momento determinado es cercado por la oligarquía y por los norteamericanos. Bueno, usted sigue con su proceso de radicalización o se va tranquilizando. ¿Sí? Y ahí es cuando entendemos, es cuando el Fausto entiende. Esta es la explicación que nosotros nos dio Fausto. Lo que pasa es que la democracia termina siendo, ¿sí?, no la que quería el pueblo, no la que soñaba el pueblo, sino la que necesitaba que sean los norteamericanos. Ya no podían sostener el sistema con dictaduras militares, ahora necesitan sostener los norteamericanos el mismo sistema con las democracias. No está pasando absolutamente nada y somos irrelevantes en todo. Este conjunto de decepciones y desilusiones hace que decidas pasar a un momento diferente. Sí. Lamentablemente no es que dejas este momento atrás y este ya es el momento, todo está en proceso. Ten en cuenta que Alfaro vive carajo en último término son 3 años de combate. ¿Sí? Es muy poco tiempo para lo mucho que se hizo, pero está todo muy, muy entrelazado. Entonces, ¿cómo llega ya Fausto? Fausto llega porque está absolutamente convencido de que por la democracia formal, no. A él escuché la primera vez decir una cosa que luego repetía Santiago Kirchner. La democracia es una bandera en manos de la burguesía, en manos de la burguesía. Esa bandera, no es que la democracia no sirva, no es que la bandera no sirva, hay que arrebatarle esa bandera democrática a la burguesía y a la oligarquía y hacerla ondear nosotros en nombre de la libertad. ¿Cómo pasa a ser el comandante Carlos de Andara Reyes?
pasa porque es una necesidad histórica que haya una organización dirigida por gentes como él, con la claridad política que él tenía, las tripas que él tenía, con la ternura que tenía. El Che ya lo dice, es decir, la cualidad más linda de un revolucionario es el amor en último término, ¿cierto? Eso se expresa muy bien. Entonces él abandona el viejo esquema marxista, el de estudiantes auxiliares, y lo que abraza es una organización político-militar que sea la abanderada de esa democracia respaldada por las armas, y vamos a cumplir los sueños que ahora sí, esta democracia diseñada por militares, por burgueses y por norteamericanos no funciona. Yo sí también quería hacer una pregunta, igual justamente con todo lo que nos han contado, y esto, sí quisiera saber cómo entra el tema del alfarismo en ABC. ¿Cuáles eran tal vez esas tareas que les daba, que se generaban ahí con mi papá? No sé si es que les dio tareas a ustedes, si tenían algún este tema, y cómo eran esas conversaciones, o más bien dicho, ¿cómo creen ustedes que él también justificaba o sacaba esa fuerza para poder aguantar todo lo que aguantaron en ABC, ¿no? O sea, que fue la persecución, la clandestinidad, la tortura, y aparte, y a pesar de eso, mantenerse justamente con este pensamiento del hombre nuevo, de seguir siendo tierno y seguir siendo radical a la vez. Bueno, y de una vez también tu inquietud es cómo nos reuníamos. O sea, las reuniones de la célula eran sagradas. Uno podía faltar a cualquier cosa menos a la reunión. Incluso el tema de la disciplina fue un elemento fundamental. Yo no milité en ABC, yo milité en el MIR, en el FRE, y allí es que le conozco a Fausto. Y claro, el MIR como tal tiene un antecedente, un origen, o un referente más bien, en la Revolución Cubana en principio. Nosotros nos consideramos guevaristas, seguidores del Che. Incluso cuando me captan para militar, me dicen, claro, muchacho de 15 años en el Mejía me dice, oye, ¿quieres ser del partido del Che Guevara? Mucha, claro, uno ya es del partido del Che. ¿Cuál es el partido del Che Guevara? Claro, roja y negra la bandera, ¿no? El movimiento 26 de julio, y claro, el MIR. Entonces, nos dan ese referente de la Revolución Cubana, del Che Guevara, y eso va calando porque empiezan a hablar del hombre nuevo y de la disciplina, y de que tú no tienes que cometer errores, porque si cometes errores eres un pequeño burgués. Entonces, uno tenía que cuidarse para no caer en la pequeña burguesía. Que nos digan que somos pequeños burgueses era poco más que decirnos que estábamos desviados del camino. Y ya los compañeros, por ejemplo, nos decían, pónganse a esta hora, nos decían, mañana, 5 de la mañana, en Cruz Roma, nos vamos a reunir. Mañana a las 5 de la mañana en Cruz Roma. ¿Y cómo vamos a ir? Cada uno verá cómo llega. Y llegábamos, y muertos del frío llegábamos, y lo que nos decían era, bueno, vamos a hacer un ejercicio de oratoria, hablando a la montaña, gritos, y ahora sí bajemos. O sea, de alguna forma eso nos forjó una disciplina y una mística, exacto, que nos hacía creer profundamente en lo que estábamos haciendo. Y por allí se explica por qué, y eso es importante en los estudios también, por primera vez en la historia de este país, son los estudiantes secundarios, menores de 18 años, los que movilizan en los barrios en la famosa guerra de los 4 reales. Y no un día, no 2 días, no una semana, un mes entero, las jornadas de abril. Que los estudiantes ya fuimos más allá de ser auxiliares en las luchas populares. Estábamos en los barrios y la gente se iba uniendo hasta que tuvo que salir el ejército, porque la cosa se les estaba yendo de la mano, ¿no? Y tal es así que prácticamente ese es el estoque final a la dictadura.
Yo por allí me encontré un periódico en el que por el periódico se convocaba a reuniones de los comités de defensa popular, creados a partir de la lucha de las jornadas de abril. Y eso es que destacar, muchachos menores de 18 años movilizaron a la ciudad entera en los barrios, ¿sí?, en las avenidas, y se luchaba, se peleaba hasta la noche. Yo recuerdo que terminé en la Vicentina afónico, ya no podía hablar, cuando se bajaban de los camiones militares y nos empezaban a apuntar en la noche, entonces salíamos corriendo. Pero habíamos estado trabajando, habíamos estado luchando desde la mañana, ¿sí? Eso me parece que es, por un lado, importante. El tema de la disciplina. Tú me decías del alfarismo. Yo creo que, el Carlos decía, se alejaron del viejo marxismo, ¿no? O sea, sí, no. Existían elementos del marxismo, pero también algo que también es resultado de esa herencia de la Revolución Cubana. O sea, en Cuba se rescata a Martí, por ejemplo, una figura histórica del radicalismo, además. Y acá Alfaro Uribe tiene eso de bueno, de leer desde lo nacional, desde la historia del país, ¿sí? Que acá también se dieron luchas revolucionarias, la historia nos enseñaba, y Alfaro era un referente de ese hombre nuevo que hablaba de Carlos, precisamente como radical, porque va marcando la pauta, ¿no? Ahora hay algunos estudios históricos que establecen que frente a ese estado oligárquico que se fundó en 1830, como contracorriente existía subterráneamente una posición que era diferente al estado oligárquico. No sé cómo llamarla. Algunos le dicen la proyección de un estado popular, plebeyo, otros hablan de un estado no oligárquico, pero existía en el subterráneo. Desde el movimiento El Quiteño Libre contra Flores, pasando por Urbina, ¿no es cierto? Luego, lo que fue todo el enfrentamiento de Alfaro ya, no solamente a García Moreno, sino a Ventimilla y a la Argolla, que se conformó en la época, después de la derrota de Ventimilla. Ahí cae Vargas Torres fusilado, en la época de Plácido Camaño, 1883, la época de la Argolla, llamada progresista, porque eran liberales católicos y católicos republicanos. O sea, nada de los extremos, no los ultramontanos conservadores, ni los liberales radicales, sino medio en el centro. Pero resulta que esos gobiernos, 13 gobiernos, el de Flores Gijón, el de Camaño y el de Cordero, terminaron en actos de corrupción terribles que determinó que se los llame la argolla, hasta cuando se produce el famoso acto de la venta de la bandera. Y luego de eso viene el tema de la revolución liberal radical, porque lo que hay que reivindicar de Alfaro es que era de la parte radical del liberalismo. Hay una alianza entre liberales y radicales. Al principio, en 1895, ¿sí? Y van a estar 17 años en permanente lucha en contra de la derecha ultramontana, en contra de los conservadores, hasta cuando después, a finales de 1908-1910, empieza a resquebrajarse la unidad del liberalismo radical y se escinde entre los liberales, por un lado con Leonidas Plaza, ¿sí? Y por otro lado Alfaro, los radicales. Y los que son asesinados el 28 de enero de 1912 son los radicales. Es la cúpula de los radicales: Luciano Coral, Flavio Alfaro, Medardo Alfaro, Eloy Alfaro, Manuel Serrano, Ulpiano Páez. Es a la cúpula radical a la que le someten, a la que le apresan y a la que le extinguen finalmente asesinándoles. Hay uno que logra huir, que es Carlos Concha, y que va a desatar un proceso de guerrilla en Esmeraldas durante el gobierno de Leonidas Plaza. Fíjense ustedes, entonces, sí hay esta actitud subterránea. Entonces digo, Alfaro Uribe Carajo es heredera de toda esa lucha, digamos, subterránea que se ha dado a lo largo de la historia del Ecuador, ¿no? Que después va a aparecer en algunos momentos, por ejemplo, en la Revolución Juliana, que va a aparecer, no digo que haya triunfado, pero que va a aparecer en la Gloriosa, ¿ya? Y que se va a encarnar en los 70s en la revolución, digamos, del movimiento estudiantil y antes de Urge y en toda la parte histórica. Entonces, herencias de todo eso viene siendo
Alfaro vive, ¿no? Y lo fundamental de eso está en que tienen un referente nacional y buscan estudiar. Y una de las tareas, por ejemplo, que me acuerdo, el Fausto me decía, oye, tienes que sentarte a estudiar de Alfaro y tienes que darnos insumos para para nuestro programa, para nuestra revista, para nuestro periódico. Queremos comprender a fondo qué es lo que pasó en la época de la Revolución Liberal Radical. Esa fue una de las tareas. Entonces, claro, aparte de eso también, y ya lo dijo Carlos, había una revolución triunfante, la revolución nicaragüense, Frente Sandinista de Liberación Nacional, para colmo rojo y negro. O sea, la reivindicación de los rojos y negros estaba. Claro, ¿qué se produce? ¿Por qué es que el Fausto sale del MIR? Eso me parece que es importante también tener claro. El MIR cumplió una etapa histórica y ya empezó a entrar en crisis. Y los primeros que nos salimos no dividiendo al MIR, porque no formamos ninguna organización afuera, señalamos en un documento este famoso centralismo democrático, entre comillas, que servía, ¿no?, para tapar algunos problemas que existían adentro de la organización. Y nosotros dijimos, no queremos dividir, queremos señalar para que haya un proceso de autocrítica interna en la organización de los problemas que estamos viendo. A través de ese documento nos salimos, llegaron a ese documento a algunos sectores, algunos a través de ese documento empezaron a plantear la reunión fuera de estructuras, lo cual era un crimen, pues, salirse de las estructuras, y así empezaron a aparecer varias secciones del MIR, ¿no? Incluso me acuerdo que el Fausto en aquella época nos llevó a reclamar. Oigan, ¿ustedes por qué se van? Pues, o sea, más o menos lo que nos dijo. No sean irresponsables si ustedes son los que sustentaron todo el tema del PRE y del MIR aquí a nivel de la gente que nos conocemos, y ustedes ahorita se van. Entonces dijimos, no es que nos vamos. Lo que pasa es que estamos señalando los problemas que hay y vamos a continuar como gente de izquierda identificados en el movimiento revolucionario. Y ahí es que Fausto, yo entiendo que él se da cuenta de lo que está pasando en el MIR, ¿ya? Y cuando ya llega acá, pues a la administración, ya empieza a buscar, entiendo yo, otros elementos que le pueda darle salida a esto que Carlos llama la alternativa de la democracia armada, ¿no? Miren lo curioso que era. Yo decía, me fui a estudiar psicología, salí porque después de 2 años hubo una huelga en contra de los chinos nos sacaron a palos, y ahí me encontré con otro compañero que yo no sabía porque éramos tan clandestinos, ¿no? ¿Ya? Éramos tan clandestinos, y era el Luis Vaca. Porque en psicología, cuando nos expulsan prácticamente de ahí, hay un gran grupo que se va a administración, que viene, mejor dicho, de psicología a administración. No sé en qué parte se toparon la psicología con la administración, pero vinieron para acá. Y algunos nos quedamos y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Pues entonces, lo que nos dé para vivir, vamos a seguir derecho, hagámonos abogados. Y seguimos derecho, y ahí es que nos separamos. Bueno, y la otra ya es la historia de Alfaro Vive. Sí, y yo quería también saber un poquito cómo vivieron la clandestinidad. Sí, eso, de dónde salía también ese compromiso con esa clandestinidad, ¿no? Porque al final creo que se requiere de una convicción, de tener súper claro cuál es el objetivo de la lucha, y entonces eso te permite también poder aguantar esos momentos. Entonces, ¿qué es lo que les motivaba y qué es lo que realmente cómo se vivió esa época de clandestinidad? La clandestinidad es sencillamente una necesidad. Es desde luego un elemento orgánico. Tienes que entender, tienes que respetar, tienes que disciplinarte para aquello. Pero es fundamentalmente una necesidad. Necesitas 2 cosas. La primera, mantener tu actividad en la sombra para poder realizarlo sin interferencias del enemigo. En último término, Pérez Cordero
por un lado, y por otro lado, por tu seguridad y por la seguridad de los demás. Es decir, si tú rompes la clandestinidad en cualquiera de sus características, de sus elementos constitutivos, podrás pasar de irresponsable, de incumplido. El problema no termina siendo ese. Un montón de gente sabe exactamente de lo que estoy hablando. Terminas arriesgando la casa, el auto, la estructura, los compañeros, operativos futuros. Entonces, la clandestinidad es más bien, ante todo, una necesidad. A partir de eso, le das unas determinadas características según el entorno, según lo que vas a hacer. Cambias el nombre, tienes una cédula falsa, vives con una cobertura determinada, clandestinamente entras a asaltar un banco, no a asaltar el banco, sino a hacer el estudio de un banco. Entonces, recuerdo algo que no sé si sirva para explicar la actitud y la actividad clandestina. Vos entras con un montón de folletitos y le dices a quien le tengas que decir. Era una época un poco más ingenua, ayudaba bastante aquello de que tenías que decir: Cristo viene, prepárate. Somos adventistas del séptimo día y lo que queremos es dejar este folleto en cada uno de los escritorios de cada uno de los funcionarios y hablar de la palabra del Señor. El guardia está armado de esta forma, hay una cámara acá, así es el estudio. ¿De acuerdo? Esa era una actitud clandestina que no era para todo, pero es un ejemplo de lo que podría ser eso. ¿Cómo afectaba? Desde luego que hay afectaciones, pero con relación al Faro Vive, sabes lo que está, sabes que es necesaria la clandestinidad. No es que la sufres mucho, bueno, de pronto la puedes sufrir de alguna manera, pero es algo que es de sobrevivencia. Es una actitud combativa, no es una actitud pasiva, es una actitud combativa, te caracteriza como militante disciplinado. Eso. Una cosita antes de olvidarme. Yo me acuerdo una frase de Fausto. Me acuerdo que decía: la mejor forma de ocultarse es mostrarse. ¿Cómo es? ¿Y esto por qué? Porque tuvimos una reunión claramente aquí cerca en el Parque Italia, el Fausto y yo. Y él iba en un carro, un Austin azul nuevito. Y vamos a la Avenida América, y en la Colonia América nos coge el semáforo y llega un patrullero. Por el Fausto se estaba ofreciendo recompensa. Y yo me quedo, a 5 millones de pesos. Y yo me quedo seco, pálido. Y le digo: Fausto, la policía. Y el Fausto coge, baja el vidrio. ¿Cómo le va, jefe? Le dice el policía. Y el policía le dice: yo ya me moría. Y digo: oye, ¿cómo vas a hacer? La mejor forma de ocultarse es mostrándose. O sea, esas cosas respecto al tema de la clandestinidad. Claro, implicaba en algunos casos, por ejemplo, estar en casas de seguridad, cambiar tu identidad, cambiar completamente los hábitos cotidianos, ya no podías ir por donde siempre ibas. Y eso marca la clandestinidad. A algunos hasta les marcó la vida y su relación con sus parejas. El tema de la clandestinidad, no le veas a qué sabemos. Pero sí, eso era tan así de fuerte, ¿no? El tema. Y claro, resulta que después ya nos quedamos. Por ejemplo, hasta hoy hay compañeros que yo no sé cuál es el nombre verdadero y les conozco por el nombre de combate. Me costó mucho, por ejemplo, al máximo dirigente del MIR, a Ramiro, ese es el nombre de combate, saber cuál es el nombre real. Y claro, a todos los compañeros que uno ve les dice el nombre de combate, ¿no? Pero ya son 40 años. O sea, algo nos marcó, ¿no? Yo que quisiera medio situarme en lo actual, también por una cuestión de, aquí quizás hay personas que quieren intervenir, como escucharles, hacer preguntas, conversar quizás, y no irnos toda la noche porque capaz de aquí la central nos vota.
Yo quería preguntarles cómo se ha construido este relato de ABC, cómo creen que ha sido contado y qué se quedó por fuera. Y un poco más, digamos, general, ¿qué le dirían a alguien que no tiene idea qué pasó esos años, digamos, a los jóvenes? Un poco retomando el tema de la memoria, ¿qué fue y qué significa ABC? Sin desestimar todo lo que sí se ha escrito con relación a la organización de parte de algunos de sus militantes, de gente cercana, o de gente que se ha interesado por el tema de la violencia guerrillera. Sin desestimar los valiosos aportes que hay ahí, me parece que todavía estamos en deuda entre nosotros mismos. Todavía estamos en deuda. Se ha escrito mucho sobre el Ricardo, magnífico. Tuvo que haber sido así, tiene que ser así, pero no hay casi nada sobre Fausto. Nada. No hay nada sobre Jaime, no hay nada sobre Roberto, sobre el Cerezo, no hay nada sobre la Consuelo, más allá de cómo fue que le cogieron, qué es lo que sufrió bajo tortura, más allá de eso que a veces más bien ha servido como para utilizar a la organización, antes que presentarle a la sociedad una organización que era la que fue, orgullosa de sus víctimas, daba la cara por sus víctimas, pero era una organización guerrillera. Íbamos hacia adelante, teníamos que ir hacia adelante. Entonces, me parece que el relato construido está bien, está construido, pero no sé si como un esfuerzo colectivo o quizás alguien individualmente, pero la historia del Faro Vive Carajo y de sus compañeros y compañeras importantes está aún por escribirse. Por ejemplo, Roberto Regalado Bolaños, estudiante de Mejía también, fue asesinado en la Manuela Sáenz sin alineamiento junto a Sayonara Sierra y José Luis Flores Castillo, el capitán Cerezo. Y tenía 17 años, 5 meses. Me parece a mí que no es un valor solamente porque haya sido un adolescente en armas. ¿Por qué? Un adolescente como el Roberto se involucró con el Faro Vive Carajo, militó de la manera en que lo hizo, es que realmente fue un audaz. Hizo cosas más valiosas que las que yo hice, si algo de valioso tiene lo que yo hice. Hizo muchísimas cosas más y muchísimo más valiosas de las que muchos realizamos. Y está allí, en el anonimato. Como que está bien muerto, pues, ¿no? Bien asesinado para que no crezca. Ese era lo que don Víctor Hugo, su papá, entre lágrimas, algún día me dijo en un momento contradictorio que no sabía si odiarnos, no sabía si revalorizar al Faro Vive a propósito de la vida y muerte de su propio hijo. Pero lo que decía es cierto. ¿Por qué lo mataron? Me dice, yo intento ser lo más aséptico posible, lo más neutral, para que no duela el relato. Y me dice, sí, pero también, claro, le mataron para que no sea otro Jarrillo, para que no sea otro Basantes. Por eso le terminan matando. Y es cierto. Me parece que en el caso de él, le ven, le reconocen lo que hizo en el hospital Eugenio Espejo. Le reconoce que estuvo en la casa de la Altamira, tenían sus antecedentes ya. Sí, y lo que hacen es, ¿qué hacemos con este? Para que haya otro Jarrín, otro Basantes, otro Vázquez. En este momento lo bajamos. Entonces le debemos a un montón de gente, a un montón de compas. A los Ojitos Lindos también, no me acuerdo el nombre de los Ojitos Lindos. La Gladys Montalvisa. A Gladys Almeida Montalvisa. La Sara, la Sarita, también le debemos esto. Y le debemos a un montón de gente. Y le debemos no solo una vida de operativos y de anécdotas y de sacrificios, que es muy bello. ¿Qué pensaba el Fausto? Sabemos más o menos lo que pensaba el Ricardo. Es lo que más se ha trabajado. Magnífico. ¿Qué pensaba el Fausto? ¿Qué pensaba el Hamed? Lo poco que yo le conocía al Hamed, lo poco que hablaba, pero cuando hablaba, a uno le dejaba pensando para largo. Entonces, el relato ese, ¿cómo se lo construyó? Me parece que se lo construyó un poco al abandono del propio Alfaro Vive Carajo, que debería un poco, ya no tanto frente al pasado, pero sí frente al futuro,
escribir su propia historia, entre nosotros, su propia historia. Yo lo que quería un poco abonar a todo esto es que en el momento en que están pasando las cosas con Alfaro Uribe, el régimen, igual que ahora, ¿no?, le empieza a demonizar. Y claro, eran los delincuentes, terroristas, asesinos, o sea, deslegitimando completamente. Y ese discurso llega a algunos sectores, ¿no?, que dicen que, decían que Pérez Cordero logró detener a estos delincuentes de Alfaro Uribe. En esa época, el peligro de identificarle a alguna persona como Alfaro Uribe estaba dado por la vida y la muerte. O sea, no era un tema así nomás menor. Se estaban jugando la vida. Y eso me parece que es súper importante. Aparte de que habían sufrido cárceles, habían sufrido torturas. Yo mismo recuerdo que pude visitar en el penal a Fausto, porque yo estaba haciendo prácticas de derecho penal, estaba siguiendo derecho, entonces tenía la posibilidad de ir, ¿no? Iba al consultorio jurídico del penal y me pasaba y entraba a visitar al Fausto y nos quedábamos en la celda conversando sobre varias cosas, en fin. Pero era un tema de vida y muerte. Después es que va pasando, ya con los años. Y creo que sí es una deuda que tenemos, no solamente para con los compañeros y para la memoria de los caídos, sino para las nuevas generaciones. La deuda es precisamente el señalar a aquellos compañeros que, como bien señala Carlos, se batieron y que se conoce poco de ellos. Con el mismo Fausto, yo tengo algunos testimonios, he tratado de buscar un poco más para avanzar, pero esa es una deuda que está pendiente. Pero también nuestro compromiso, ¿no? Yo, por ejemplo, y disculpa que te nombre Francisco Panchito Jaramillo, desde hace varios años Pancho siempre nos citaba el 4 de enero hasta este año en el Parque de los Recuerdos, y nos reuníamos pocos, 2, 3, 4. Esta vez estuvimos incluso hasta cantándole al Fausto porque estuvo en Santiago, como un homenaje nuestro, así muy íntimo, de amigos, de compañeros. Y lo hacemos ya, yo en mi caso creo que durante 5 o 6 años estoy yendo el 4 de enero allá para que lo recuerdes. Y no hemos dicho a nadie, pero ese es un poco un homenaje y un encontrarnos con él. Es encontrarnos con el Fausto y hablar con él. Para nosotros él no está muerto, él está vivo todavía, en nuestro pensamiento, en nuestro recuerdo. Y lo queremos por ese cariño también, la ternura que el Fausto emanaba, porque de eso también hay que rescatar. No solamente el pensamiento político, que lo ha dicho muy bien Carlos, sino también como ser humano. Fausto era tierno con su compañera, pero también con la gente que le rodeaba. La anécdota que le contaba a Eloy es que él llegaba a mi casa y a mi mamá le quería mucho porque además le ganaba el cariño, pues. Y ahora estaba hasta celoso, ¿no? Porque le decía mamita, y mi mamá era feliz que le diga mamita y le daba el café y siempre le decía, no sale de la casa si no se va tomando su café. Y a veces el Fausto tenía que irse y me decía, ya tengo que ir. No sé, Fernando. Entonces tomaba, hasta se quemaba la boca para no quedar mal con la mamá, ¿no? Y esas cosas, por ejemplo, le marcan. Entonces cuando yo recuerdo que en TC dieron la noticia del asesinato de Fausto, yo estaba estaba haciendo la tesis mía de Derecho. Y me quedo sorprendido y bajo y le digo a mi mamá, le digo, eso pasó con todo. Mi mamá no paraba de llorar. Yo dije, qué bruto de gana le dije, ¿no? Porque no paraba de llorar. O sea, no puede ser, claro. Y ahí en las imágenes de la televisión se veía que pasaron como una noticia de última hora, el asesinato de Fausto. Entonces, yo en la parte mía, humanamente, digo, esa deuda hay que pagarla. Esa deuda hay que pagarla con los compañeros que ofrendaron, que dieron su vida por un mundo mejor. Y ese es el sueño, esa es la utopía, eso es lo que nos mueve a quienes seguimos en este batallar. Más bien yo quiero agradecerles profundamente y a ti, Eloy,
no es por decir, como decía el Carlos, todo muerto es bueno. El caso de Fausto también tenía, obviamente, pues, tenía prejuicios pequeños burgueses. No, en la época cuando era jovencito, digo, pero obviamente era un ser humano, ¿no? Tenía virtudes, tenía defectos, pero era un extraordinario ser humano. Y esa es la herencia que tú debes tener claro en Fausto. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Eduardo. Ha sido, creo que ha sido un momento súper lindo, ¿no? Donde uno puede realmente aprender un poco, conocer más la historia del Ecuador. Y quiero agradecer por este tiempo que se han dado, por venir acá, por compartir con nosotros. Y tal vez abrir un poco el micrófono si es que alguien quiere hacer una pregunta o quiere tener una intervención, contarnos algo. Por favor, si quiere venir acá, para que, por favor, para que... Muchas gracias. Verá la cámara. Toma asiento, que eres bien parecido a tu padre. Bueno, más que nada desde mi punto de vista, para comentarles algo de la parte humana. Fausto fue el hermano mayor que yo no tuve. Yo lo conocí a Fausto en el año 77 en el Colegio Mejía. Yo, niño pequeño burgués, había estudiado previamente en el Colegio Andino, porque allá mi hermana fue a estudiar y entonces en esos tiempos mandaban a los varones para que les cuidemos a las mujercitas, entonces atrás de la hermana al Colegio Andino. Pero ya cuando mi hermana se graduó yo me rebelé y dije, si no me ponen en el Mejía yo ya no estudio. Entonces fue toda una locura, todo un trámite familiar para que logre entrar al Mejía. Y obviamente ahí tuve la oportunidad de conocerle a Fausto. Y él paulatinamente me fue involucrando porque con él coincidimos en algo que era una especie de liderazgo natural en el colegio. Y eso se mide cuando puede ser el presidente del consejo estudiantil, puede ser quien sea en el colegio, pero cuando empieza a hablar los días lunes ante 3,000 desgraciados y le empiezan a silbar, el que les logra domar, ese se vuelve líder. El que no puede simplemente no vuelve a ponerse ahí al frente. Entonces quizá tuve la virtud de, después de Fausto y de algunos otros compañeros como Ricardo Merino, como Milton Luna, Miguel Carvajal, etcétera, el mismo Eduardo, de una gran trayectoria dentro del colegio, en realidad pudimos algo hacer en ese sentido. Pero lo más importante es que luego ya puedo indicar que tuve una relación con Fausto en el tiempo del MIR y otra relación con Fausto, lamentablemente mucho más esporádica, obviamente por razones de seguridad, cuando ya fuimos miembros de Alfaro Vive. Mientras éramos miristas, jóvenes del FRE, de la FESE, de la OIP, etcétera, etcétera, Fausto también llegaba muy frecuentemente a mi casa. Le gustaba mucho conversar con mi abuelo, que fue un viejo socialista, dirigente sindical de los años 50, 60, fundador de la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Le gustaba mucho el buen café y las humitas de mi abuela. También obviamente muy querido en la familia, porque en realidad Fausto era una persona que se hacía querer. Era una persona de una extraordinaria sangre liviana. Pero también tuve la oportunidad de estar en su casa, de conocer a su madre, a su hermana, básicamente a Clarita, a su hermano Félix, al papá de Fausto, que era un señor un poquito rígido, dijéramos, pero buena persona. Allá por el colegio Quito, ahí en el sur vivía Fausto. Fausto para mí fue en realidad el prototipo del hombre nuevo. Ese hombre sobre el que tanto escribió el Che Guevara. Él era así, un hombre de una disciplina férrea.
un hombre con una mística extraordinaria, un hombre verdaderamente ejemplar, tierno, indudablemente, amoroso, solidario hasta el límite, ¿sí? Era de los que se quedaba chompa para que tú no te mojes en plena calle, desprendido, ¿sí? Créanme que el único defecto que yo veo en Fausto Basantes es que era un pésimo bailarín. Bailaba realmente como robot, como estaca, ¿sí? Es el único defecto que yo recuerdo en él, y lo digo con mucha franqueza. Era un hombre admirable, ¿sí? Luego, lamentablemente, por las condiciones difíciles de la clandestinidad, fundamentalmente de él primero y luego ya mutua, ¿sí? Pero cada encuentro era algo maravilloso, unos abrazos interminables, ¿sí? ¿Y cómo estás? ¿Y tu compañera? Y por aquí y por acá, y a planear siempre nuevas locuras, ¿sí? A buscar siempre nuevas perspectivas, ¿no? Yo recuerdo que cuando éramos miristas, ¿sí? Éramos con una disciplina sólida, ¿sí? Eso de pequeño burgués era una cosa en serio, tan fanática como los testigos de Jehová, ¿sí? Las compañeras no podían pintarse la cara, ¿sí? Así era, ¿sí? Era prohibido ir a las fiestas, ¿sí? Prohibido. Y nosotros acatábamos, ¿sí? Con absoluta honestidad esa disciplina, ¿sí? Entonces habíamos algunos que delinquíamos. La cara de delincuente creo que no se me ha quitado, aunque ahora las barbas ya están totalmente canas. Entonces, de muchacho yo de repente sí me echaba unas pichicatas, ¿sí? Y yo recuerdo que alguna vez con Fausto aquí justo en la Universidad Central nos encontramos ahí frente al teatro universitario cuando recién me estaban reclutando a mí para el MIR. Y me dice, vamos a caminar, compañero, dice, y nos fuimos para atrás. Antes no había todavía el edificio de la Baxo en esos años. Entonces era potrero. Y el Fausto me dice, oye, ármate un bareto. Me quedo verde, pues, en serio, claro, dice, ármate un bareto, fumémonos un bareto. Pues te encantaba, pues nos fumamos, ¿sí? ¿Ya? Y ahora sí dice, sentémonos, me dice, a ver hermano, me dice, ¿qué te sientes tan diferente ahorita? ¿Qué te has vuelto más guapo, más inteligente? Yo más bien me siento medio pendejo, medio arrestado. Y ja, empezamos a matarnos de la risa, ¿no? ¿Sí? Y me dice, hermano, deja esa huevada. Tú tienes un potencial extraordinario, tú eres un líder en el colegio, ¿sí? Sacúdete de esas pendejadas. Nosotros te necesitamos para otras cosas, te queremos para otras cosas en la revolución, ¿sí? Y créanse que me hizo muy bien, ¿sí? Bastante bien, ¿sí? Y yo desde los 20 años nunca más volví a fumar, nunca más, ¿sí? Y luego tuve la ocasión de compartir con él una etapa diferente. Cuando iniciábamos al Faro, hacíamos las famosas escuelas político-militares en las selvas, las montañas. Y ahí fue la primera gran cárcel de Fausto, con Rosa Mireya y otros compañeros más. Felizmente hubimos 3 que salimos bien librados de esa aventura de Colope en el año 83, lo que implicó en cambio para mi compañera y para mí haber pasado a la clandestinidad. Nosotros no éramos clandestinos hasta esa ocasión, ¿sí? Pero ahí sí tocó obligadamente pasar a la clandestinidad. Y ahí en realidad ya con Fausto empezamos a vernos cada vez menos hasta su lamentable asesinato.
Para finalizar, también quería indicarles otra cosa, que Fausto tenía un poder extraordinario de convicción a la gente, ¿sí? Fausto era un motivador, ¿sí? Y siempre fue generoso, comprensivo cuando uno hacía alguna cagada, ¿sí? Yo recuerdo que después de un proceso que terminó en la división del MIR, quedamos medios curados, no queríamos saber nada de la política, y mi compañera y yo fuimos a hacer más bien un trabajo en los movimientos cristianos en La Tola, ¿sí? Entonces, un día que estábamos en plena actividad, llegó Fausto con otro compañero que lamentablemente falleció también, que era Antonio Rodríguez, ¿sí? Llegaron a vernos a nosotros en La Tola, que trabajábamos con el movimiento juvenil del cura Palomino, que hizo Roncha en Quito durante muchos años. Y ahí fue cuando por primera vez tuvimos un arma en nuestras manos. Y Fausto nos vino a hablar de un nuevo proyecto político-militar que estaba por iniciarse. Pocos meses después se inauguraba en las selvas de Esmeraldas, un 14 de febrero de 1983, Alfaro Uribe Carajo. En realidad no se llamaba así, era algo así como Ejército Revolucionario del Pueblo. Lo que pasa es que, como una especie de preanuncio del nacimiento de esa organización, entre otras cosas se pintaba en las calles, ¿sí? Así como pintan Cristo viene, prepárate, ¿sí? Nosotros pintábamos Alfaro vive Carajo, ¿sí? O sea, como era más bien una consigna, no era el nombre del movimiento. Luego, cuando se hace la recuperación de las espadas de Alfaro y de Montero del Museo Municipal de Guayaquil, que es una de las primeras operaciones de lo que en esa época llamábamos la propaganda armada, ¿sí? Entonces, en la pared del Museo Municipal se pintó Alfaro vive Carajo, ERP, que era el Ejército Revolucionario del Pueblo. Pero la prensa empezó a llamar los Alfaros, y quedamos después como ABC, como Alfaro vive Carajo, ¿sí? Aunque insisto, originalmente el nombre se pretendía que fuera otro, ¿sí? Para finalizar, cuando le volví a ver a Fausto después de su primer encarcelamiento, y nos abrazamos mucho, conversamos, y obvio, ¿no? Hermano, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te fue? Algo que recuerdo, y luego cuando yo fui víctima de lo mismo, coincidimos. Fausto decía: lo más horroroso es la tortura. No por lo que uno sufre, ¿sí?, sino por constatar en carne propia que hay seres humanos que sean capaces de obrar de esa manera contra otros seres humanos. Y más aún, que haya médicos o médicas que te toman los signos vitales para decirle al torturador: dale nomás, que este sí aguanta un poco más. Eso es realmente algo que a uno le cuestiona sobre la humanidad. Es horroroso. Así de humano era Fausto. Así de buen dato era Fausto. Créanme que si hubiera podido yo dar mi vida a cambio de la de él, habría hecho sin el más mínimo empacho. Era un hombre ejemplar que en realidad merecía estar aquí con nosotros ahora. Un hombre extraordinario, un auténtico revolucionario en todo el amplio sentido de la palabra, y una especie de pequeño Che Guevara ecuatoriano. De esa profundidad, de ese corazón,
de esa envergadura, ¿sí?, militante, revolucionaria y ética. No conocía límites para el sacrificio. Alguna vez que se hizo una recuperación económica importante, ¿sí?, yo en ese entonces no sabía manejar, pero le acompañé a Fausto y visitamos 7 provincias, ¿sí?, y manejó casi 48 horas seguidas, ¿sí?, sin comer, sino muy poco, a saltos y brincos, ¿sí?, pero cumpliendo. De ese tamaño era Fausto Basalte. No conocía límites en lo que se refiere a entrega, a disciplina, a voluntad, a mística. Por eso digo, un ejemplo a carta cabal de lo que debe ser un revolucionario. Gracias a ustedes. ¿Alguien más que quisiera contarnos algo? Capaz preguntarle a Eduardo y a Carlos. No se peleen, tranquilos, uno por uno. Y si es que no, yo quisiera decir un par de cosas. La primera es que me ha traído mucha nostalgia, particularmente escucharle a usted en este relato de lo importante que a veces es pensar en los amigos, en dar la vida por otros. A veces no se piensa si es que no se vive estas cercanías tan reales, ¿no? Tan de diario vivir y tan complicadas. Y en ese mismo sentido, yo creo que trasladarme ahora me hace pensar que el amor va a ser el que triunfe, siempre. Y lo digo pensando en este gobierno criminal, que creo que les iba a pedir, esa iba a ser la pregunta última que iba a hacer, ¿qué consejos nos darían a nosotros los jóvenes, no? Y me quedo con algunas de las cosas que han dicho. La primera y más importante es sobre la disciplina militante. Se habla sobre la teoría, ¿no? Ser disciplinados en toda nuestra vida, digamos, nos llevará a en un futuro poder hablar y estar sentados de las cosas importantes que se han hecho, como es lo que estamos viviendo aquí ahora, es lo que está pasando aquí ahora, y por eso agradecerles a ustedes dos, particularmente a Eloy, a Senimpu, a Rosa Mireya, a ustedes, que nos han contado también parte de esto, ¿no? Y solo el amor vencerá, ¿no? En el sentido también de que nos queda mucho trabajo por hacer, y esto me llevo. Sé que vivimos tiempos bastante complejos en el sentido de lo rápido que pasa el tiempo, la necesidad y lo que ha venido haciendo crecer, el dejar la universidad, no encontrar tiempo para militar, lo difícil que es hacer política también, además en un mundo y en un país de persecución, pero creo que la constancia es importante, en lo poco o en lo mucho.